El mes de septiembre, que es el peor mes estacionalmente hablando del año, va a cerrar su mejor mes de septiembre desde el año 2010, subiendo más de un 3% en el principal índice americano. No obstante, para finalizar el trimestre e iniciar el próximo, se vienen unas cuantas sesiones ruidosas, incluidos nuevos aranceles y el cierre del gobierno estadounidense. ¿Puede afectar esto a los mercados? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 30 de septiembre de 2025. Mañana es 1 de octubre y es un día bastante especial. Es el cumple de mi abuelo y además el inicio del cuarto trimestre, así que te mando un feliz cumpleaños desde aquí, que sé que ves todos los días los vídeos. Así que bueno, nos vamos a ver, así que poco más. Pónganle, por favor, por comentarios, que también lee los comentarios, está por aquí todos los días. Feliz cumpleaños a mi abuelo Ángel y así empieza el día, mañana pues con una sonrisa. Bueno, vamos a por lo que toca el día de hoy. Ya me perdonarán, tengo la garganta un poco ronca, estoy bien, sin ningún problema, pero bueno, voy a forzar un poquito menos que otros días. El día de hoy, un punto importante, faltan 17, 18 minutitos para el cierre de sesión y una sesión que estaba siendo más bien negativa en Wall Street se ha girado a positivo, veremos a ver cómo termina, porque el cierre de gobierno parece que va a suceder. Ahora comentaré un poco qué significa y qué implicaciones tiene, que históricamente no ha sido muy negativo para los mercados financieros, todo se ha dicho. Además de eso, el día de hoy hemos conocido ofertas de empleo. Jols puede que sea de los pocos datos de empleo que conozcamos esta semana, porque si cierra el gobierno no conoceremos datos ni el jueves el subsidio semanal ni el viernes los datos de nóminas no agrícolas. La verdad es que la tendencia sigue siendo a la baja, pero bueno, no ha empeorado mucho desde los últimos datos. Dicho esto, no me entretengo más, vamos a repasar los puntos más importantes de la sesión. En primer lugar, algunos comentarios políticos. Según las opiniones del Banco de Japón, un miembro sugirió que podría ser momento de considerar volver a subir la tasa de interés de referencia, mientras que otro afirmó que el Banco de Japón obtiene más información sobre las perspectivas de Estados Unidos esperando, y uno más argumentó que el banco debería mantener condiciones acomodativas en este momento. Básicamente, ruido. A mí no me dicen nada, no hay ninguna decisión. Veremos a ver si el Banco de Japón decide seguir subiendo los tipos de interés. De momento, Australia lo que ha hecho ha sido mantener los tipos de interés en 3,6%, algo que se esperaba, decisión unánime, y por aquí hay poco más que decir. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció aranceles que incluyen un gravamen del 10% sobre la madera y la madera serrada a partir del 14 de octubre, junto con aranceles del 25% sobre los armarios y tocadores, con nuevas subidas sobre armarios y muebles tapizados previstas para el 1 de enero, salvo que haya acuerdos comerciales. Veremos a ver, porque también ha habido mucho anuncio hoy sobre farmacia, ha habido también ayer anuncios sobre nuevos aranceles a películas extranjeras, por tanto, todo este tema político, comercial, parece que sigue presente. De momento, a los mercados, la verdad es que les está importando más bien poco. Un punto también curioso del día de hoy es que, según reportes, la SEC estaría avanzando en un plan para permitir que las acciones se negocien de forma similar a las criptomonedas. La idea consistiría en que los inversores puedan comprar en exchange de criptomonedas tokens que representen acciones de empresas como Tesla o Nvidia. Esto sería algo parecido, ¿no?, a los CFDs, a este tipo de derivados. Bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. La SEC también estaba hablando, según informes, la SEC estaba planteándose también si las acciones o el mercado bursátil tradicional debería de cotizar 24 horas o todos los días del año. Veremos a ver cómo queda la cosa. De momento lo comento simplemente a mera curiosidad. El día de hoy hemos conocido datos de PMI en China y la verdad que pues no nos han dicho mucho. Queda la cosa más bien como estaba. PMI manufacturero de China ha subido a 49,8. Sí que es cierto que
ligera recuperación desde 49,4 del mes pasado, pero sigue en terreno de contracción. Sexto mes consecutivo, el ritmo de caída ha sido el más lento de los últimos, ya que los fabricantes anticiparon más apoyo de política económica por parte del gobierno para impulsar la demanda interna de cara al plenario de octubre y señales más claras sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya saben que China tiene que lograr sus objetivos económicos de una forma u otra y generalmente estos últimos meses del año suelen venir acompañados de grandes déficits fiscales para lograr eso, lograr conseguir los objetivos. Veremos a ver. El PMI no manufacturero ha caído a 50 por debajo de la lectura de agosto y de las previsiones que eran de 50,3. Se trata de la cifra más baja desde, atención, noviembre de 2024. Las autoridades mostraron poca urgencia por introducir nuevos estímulos tras haber lanzado en agosto una serie de subsidios de crédito al consumo que no parecen de fortalecer la demanda interna. En China ya saben que hay una narrativa doble en este momento a nivel económico: debilidad interna, debilidad por el lado del sector inmobiliario y por otro lado gran fortaleza en algunas industrias tecnológicas o, por ejemplo, automotrices. Aquí el gran perjudicado, sin ningún tipo de dudas, está siendo Europa. Las compañías europeas no se benefician de la demanda interna china y a su vez la fortaleza tecnológica automotriz china le roba cuota de mercado en Europa, ¿no? Aquí sí que es cierto que salimos perdiendo los europeos, pero bueno, en general China sí que es cierto que no muestra gran fortaleza, al menos en los datos de PMI. El día de hoy hemos conocido ofertas de empleo JOLTS. Las ofertas aumentaron en 19.000 en el mes de o a finales de agosto hasta 7,22 millones en agosto, partiendo de una cifra revisada al alza de 7,2 de julio, más o menos en línea con las expectativas. La verdad, aquí vemos un poco el dato que está más o menos frenado durante todo el año 2025, hizo amago de ir al alza, pero poquita cosa. El incremento estuvo impulsado principalmente por ocio y hostelería, que sumaron 97.000 vacantes, sanidad y asistencia social 81.000 y comercio minorista con un aumento de 55.000 puestos. En contraste, las vacantes disminuyeron en construcción, que perdió 115.000 ofertas, y en gobierno federal, donde se redujeron en 61.000. Más datos importantes sobre estas ofertas de empleo: tasa de vacantes 4,5, igual que en julio y por debajo de 4,7 que es de hace un año. Tasa de renuncias baja a 2,1, igualando el mínimo de ciclo. Esto me parece un dato importante, ya que cuando las renuncias son muy elevadas es porque hay un mercado laboral muy dinámico, ¿no? La gente o los empleados se pueden permitir abandonar un trabajo porque creen que fácilmente van a conseguir uno igual o superior. Tasa de contratación también mínimo de ciclo 3,5 y tasa de despidos ha caído a 1,2%. Aquí podemos ver la evolución de estos datos. Un punto importante es que, según estos últimos datos, ahora mismo hay 157.000 desempleados más que vacantes de empleo. Se trata del diferencial más alto desde el año 2021. Esa gestión de riesgos que justificaba o con la que la Reserva Federal trataba de justificar las bajadas de tipos es sobre todo esto, ¿no? Que ahora mismo hay más desempleados que ofertas de empleo y que si por algún casual los despidos se disparan, no hay contrataciones, o perdón, no hay ofertas de empleo ni tampoco contrataciones y por tanto la tasa de desempleo se dispararía mucho, algo que no ha hecho también porque la tasa de participación laboral ha caído. Por tanto, esto es uno de los puntos más importantes a la hora de entender esa gestión del riesgo de la que hablaba Powell cuando hacía referencia al mercado laboral, y es que ahora mismo hay más desempleados que ofertas de empleo. ¿Es esto una mala señal? Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que es una señal de debilidad laboral. Es cierto pues que venimos de unos años de alteraciones, tanto en la pandemia para el lado negativo como en los años 2022 y 2023 para el lado positivo, ¿no? Ahora podríamos hablar de una normalización, pero una normalización que se está dando en los últimos meses de una forma muy rápida y que si por algún casual los despidos empiezan a dispararse, no hay ni contrataciones ni ofertas laborales. Entonces ahí podríamos ver cómo la tasa de desempleo rápidamente se dispara. Eso es uno de los grandes temores de la Reserva Federal y por la que está llevando a cabo este inicio de ciclo de bajadas de tipos, esta gestión de riesgo, como ellos dicen. Al final, Estados Unidos, hay que tener en cuenta que nunca ha entrado en recesión en un periodo en el que haya más vacantes que desempleados. Tiene todo el sentido del mundo. Actualmente, bueno, pues vemos que el mercado ya no está limitado por la oferta, sino que está limitado por la demanda. Por tanto,
pues estamos en un momento más susceptible a que ocurra ese riesgo de desaceleración, ese riesgo de recesión, que por otro lado la mayoría de indicadores no van por esa línea, pero sí que es cierto que la debilidad del empleo es una clara señal. Y dicho esto, debo decir que este dato de ofertas de empleo tiene muy baja tasa de respuestas, esta encuesta. Por tanto, fiarnos de esto simplemente, la verdad que no es el mejor punto, pero lo estamos viendo de forma generalizada en todos los datos de empleo. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la situación de mercado, sobre todo el ruido económico y de mercado que nos encontramos en este momento y sobre el cierre del gobierno estadounidense. Fíjense, salvo sorpresa mayúscula, todos los comentarios que ha habido el día de hoy son de que el gobierno va a cerrar. Fíjense, si nos vamos a Polymarket, ahora le da un 93% de opciones a que haya cierre de gobierno, 87% a que el cierre de gobierno ocurra el día de hoy. No ha habido buenas noticias, como digo, todo puede cambiar. Hasta la madrugada de hoy en Estados Unidos hay opciones, pero no pinta la cosa muy bien. ¿Qué significa este ruido o este cierre de gobierno? Bueno, significa que parques nacionales, museos y agencias no esenciales cerrarán, que cientos de miles de funcionarios irán a casa sin cobrar y que los considerados esenciales, como militares, policías, controladores aéreos, pues tendrán que trabajar sin sueldo hasta que haya un nuevo acuerdo. Aquí lo podemos ver, Reserva Federal abierto, está abierto para que haya bajadas de tipos. Luego vemos como, por ejemplo, el Tesoro está parcialmente cerrado, museos totalmente cerrados o parcialmente, Congreso también parcialmente cerrado. Bueno, pues, al final es una situación en la que no se puede estar y que tendrán que ponerse de acuerdo de una forma u otra. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que los demócratas están solicitando grandes demandas y los republicanos no quieren hacer frente a ella. Cuento todo el jaleo político que hay montado en los vídeos últimos, sobre todo en el vídeo del sábado en el que me centro específicamente en lo que significa un cierre de gobierno. Pero en este vídeo vamos a ir al grano y vamos a ver qué consecuencias económicas y de mercado tendría. Cada semana de cierre, Goldman Sachs estima que puede suponer una pérdida para el Producto Interior Bruto de 0,15 puntos porcentuales. Por tanto, un cierre de unas 3 semanas supondría casi medio punto porcentual. Eso sí, la actividad tiende a recuperarse en el trimestre posterior. Por tanto, a nivel económico, sí que es cierto que depende un poco la duración, ¿no? Si dura más, pues las pérdidas se acumulan y el impacto puede ser mayor, pero si es un cierre corto, no debería de tener grandes impactos. El mayor riesgo, quizás, en este momento en el que nos encontramos, pueda estar porque se retrasen datos. ¿Por qué? Porque la Oficina de Estadísticas Laborales estará cerrada, no se publicarán los datos de empleo del viernes, tampoco las solicitudes semanales de subsidio del jueves, no se publicará ningún dato que venga por el lado estatal. Incluso podría no presentarse el dato de IPC de mediados de mes. Esto ya ocurrió en 2013, que no se publicó el dato de nóminas no agrícolas y evidentemente eso contaminó el siguiente dato. Por tanto, tendríamos dos datos que no son reales o que no son como tocan ser, y eso en un momento en el que la Reserva Federal ha iniciado el ciclo de bajadas de tipos, que ha justificado esas bajadas de tipos con los datos de empleo. Si le eliminamos estos datos de empleo, que también te digo, para cómo salen los datos de empleo y las grandes revisiones que hay, pues nos dice más bien poco, pero bueno, sí que es cierto que podría suponer un poquito más de incertidumbre sobre lo que pueda hacer la Reserva Federal o no, y por ese lado lo que puedan descontar los mercados o no. Históricamente, los cierres de mercado no han sido un obstáculo, ni mucho menos a largo plazo, ni tampoco a corto plazo. El S&P 500 ha promediado más 13% a 12 meses vista tras un cierre de gobierno. Incluso durante el cierre de gobierno, durante los últimos 4, no ha habido comportamiento negativo. Ahora, septiembre también históricamente es el peor mes del año y este año ha subido un 3%. Es decir, estas estacionalidades pues hay que cogerlas con muchas pinzas. Fíjense lo que ocurrió en los cierres de gobierno anteriores, por ejemplo el de octubre de 2013, que podría justificarse como el más parecido al de ahora. El S&P 500 subió un 1,57%, Bitcoin subió un 12% y el oro cayó un poco, 0,5%. El cierre de enero de 2018, el S&P 500 subió 0,8%, muy ligeramente, Bitcoin cayó 12,4% y el oro subió 0,4%. Y en el último cierre, también de 2018, pero en este caso de diciembre a enero de 2021, el S&P 500 subió un 10%, oro 3,4% y Bitcoin cayó 10,5%. Si a ustedes les sirven estos datos, pues oye, utilícenlos. A mí la verdad que no me dicen nada.
no me dicen, es que no puedo sacar ninguna conclusión, no me dice nada. Por tanto, vamos a fijarnos un poco en cuáles son los niveles importantes de mercado, en si se pierde, qué niveles pues podríamos corregir un poco o estar más pendientes de limitar riesgos, y si no, pues seguir con este potencial alcista que, aunque pueda parecer acotado, evidentemente ahí se mantiene. Fíjense, el mes de septiembre va a cerrar con una subida de a ver dónde lo tengo, aquí, de un 3,11%. Se ve fatal esta imagen, pensaba que se iba a ver mejor. 3,11%. El mes de octubre es estacionalmente positivo, un 1,31% de media desde el año 2000, aunque los últimos 2 años ha sido un poquito más débil. ¿Qué es lo más importante el día de hoy, o el ruido de mercado del que tenemos que estar pendientes? Hoy vence el collar de JP Morgan. Más que vencer, lo que va a hacer va a ser moverse. Esto va a eliminar una gran concentración gamma positiva entre 6.500 y 6.700, que estaba actuando un poco de soporte o de amortiguador de los movimientos del mercado. ¿Esto implica que el mercado va a tener que corregir sí o sí? No, de hecho el día de hoy está subiendo. Esto lo que implica es que el mercado puede estar más dispuesto a reaccionar, ¿no?, tanto al alza como a la baja en función de los estímulos. Esto, que había provocado pues un suelo de mercado, está a punto de desaparecer, y la volatilidad implícita del S&P 500 tiende a aumentar notablemente después de este vencimiento. Por tanto, estaríamos pendientes a las próximas sesiones, porque sí que parece que puede haber más movimiento. Como digo, ni al alza ni a la baja, más movimiento, ¿no?, más disposición del mercado a moverse. Esto indica que los operadores se están preparando para al menos un mayor movimiento del mercado. Una pregunta que siempre me hacéis, sobre todo los operadores, es cómo queda el nuevo collar de JP Morgan. No tengo las cifras definitivas, por tanto, muy probablemente cambie. Vamos, de hecho, siempre tiende a cambiar alguna cifra, pero ahora mismo la estimación estaría por 6.290, 5.310 y 6.955. Como digo, no es el real. Repito, no es el real. Mañana actualizaré con el dato definitivo. Probablemente, incluso antes del vídeo, ya lo ponga en mis redes sociales. Incluso Spot Gamma supongo que lo publicará mañana. No es el real, es un poco cómo puede quedar la estimación en función de las primeras posiciones que se han ido observando. Además, el día de hoy estaba previsto que se llevaran a cabo rebalanceos por parte de los fondos de pensiones. Probablemente ya se haya llevado gran parte de ello en apertura. Veremos a ver. De momento, los últimos minutos, el mercado comportándose de una forma muy sólida, pero tenían previsto 20.000 millones de ventas en acciones estadounidenses. La apertura sí que ha sido un poquito más débil. De momento, el cierre se está comportando muy bien. De momento, esto supone mucho ruido: cierre de gobierno, nuevos aranceles, incluso paz en Gaza, que de momento no hay grandes noticias, aunque parece que Qatar, Egipto están presionando a Hamas para que acepte esta paz que planteó ayer Donald Trump. Lo más importante en este momento es que no se pierdan niveles importantes y que no haya repuntes de la volatilidad. Eso sería el mayor riesgo para el mercado. Si no ocurre esto, la verdad que ese potencial alcista acotado deberíamos de seguir intentando aprovechar. Por ejemplo, dos de los grandes riesgos por este lado estaría que los apalancados están acumulando mucho dinero. De hecho, están en su nivel más elevado del último año, según los datos traqueados por Bloomberg, y las entradas o rebalanceos diarios por parte de los apalancados que siguen Nomura también están marcando récord tras récord. Esto al final supone un riesgo en caso de que el mercado se dé la vuelta. Tan solo un 1% de caída podría suponer unos 7.000 millones de ventas, pero si no hay giro, pues evidentemente aquí no ha pasado nada. Y por otro lado, los fondos sistemáticos, como ya comentaba ayer, que están muy cargados, tanto fondos de control de volatilidad, seguidores de tendencia, control del riesgo. Esto lo que podría hacer es que, si el mercado empieza a perder niveles, pues la cosa se ponga un poquito más fea. El primer nivel de riesgo está por debajo de los 6.500. Estamos ahora mismo en el S&P 500 en 6.668. Por tanto, pensar en perder niveles importantes queda un poco lejos de momento. Por tanto, oye, por aquí no deberíamos de preocuparnos, al menos en el cortísimo plazo. Veremos a ver cómo impacta todo el cierre de mercado y demás. Si se pierden niveles, eso sí, preocupémonos, porque hay grandes desequilibrios vendedores y quizás gestionar riesgos pueda ser adecuado en cuanto a una liquidación a corto plazo. Y lo mismo también a la hora de tratarlo como posible oportunidad de posicionamiento. Por tanto, 6.500 lo marcaríamos como nivel importante. Vamos a estar pendientes porque el mercado parece más dispuesto a reaccionar tanto a la baja como al alza, y siempre y cuando nos mantengamos por encima de ese nivel, prácticamente cualquier corrección puede ser tomada como una oportunidad de
compra. Veremos a ver. Más pequeño comentario sobre el cierre. Por ejemplo, Europa ha cerrado bastante bien. Fíjense que los rendimientos tanto europeos como americanos han cerrado, están cotizando más o menos mixtos el día de hoy. Hay mucha expectación por cómo se van a tomar los rendimientos un cierre del gobierno. Teóricamente deberían de ir al alza, ¿no? Ante un poco esa incertidumbre gubernamental, federal. Veremos a ver, no sé, no tengo ni idea de cómo podrían reaccionar. Con respecto al oro, bueno, pues teóricamente un cierre del gobierno debería de beneficiar, quizás lo está descontando ya, el oro subiendo hoy un 0,6% y marcando nuevos máximos históricos. Respecto al dólar, pues oye, quizás debería ser un poquito más débil para el dólar, ¿no? Debido a esa incertidumbre federal, bueno, pues 0,14%. Pero como digo, veremos a ver cómo se lo toma en las próximas sesiones. Con respecto al cierre de Wall Street, ha sido un cierre positivo, incluso ganando, por ejemplo, de forma generalizada, que de forma generalizada la apertura ha sido muy débil el día de hoy. Fíjense que por sectores salud lo ha hecho muy bien el día de hoy con ese anuncio de Donald Trump relacionado con la salud. Si nos vamos a ver el mapa de calor, podemos ver cómo dentro del S&P 500 Nvidia ha sido el gran catalizador, subiendo un 2%. Vemos como el sector industrial y salud especialmente han sido los grandes ganadores. Dentro del Nasdaq 100 también vemos un poco cómo el lado de salud ha sido ganador. Incluso dentro del Russell 2000 también podríamos ver cómo junto a la aeroespacial y defensa, uno de los mejores sectores del día es el sector salud, que estaba siendo muy castigado y que, bueno, pues ese anuncio de Donald Trump, de que Pfizer invertirá en Estados Unidos y la nueva plataforma o la nueva forma de comprar medicamentos con descuento de Pfizer, pues parece que ha gustado al sector en conjunto. Dicho esto, poco más tengo que decir, no voy a forzar más la voz, me gustaría repasar todos los activos, pero me lo guardo para mañana a ver si estoy algo mejor. Para mañana datos de PMI manufacturero en la eurozona, también datos de inflación en la eurozona. Hoy hemos conocido los datos de inflación alemán, pero me lo guardo para mañana y ya conoceremos el dato final. Se espera que haya ligero repunte, porque los datos en general de los países de la eurozona han ido ligeramente al alza. También PMI manufacturero en Reino Unido. Mañana conoceremos datos de empleo ADP en Estados Unidos, sí que se publicarán porque son de una consultora privada, y también datos de ISM manufacturero en Estados Unidos que también se conocerán porque se publican los lleva a cabo una entidad privada. Así que estaremos pendientes de cómo el cierre del gobierno impacta en los mercados. Históricamente no ha supuesto un gran problema, esperemos que esta vez tampoco. Tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme algún like, un comentario, suscríbanse si el contenido les gusta y no lo están, y nos vemos mañana. Chao.